Dios te bendiga. Este video corresponde al culto del día domingo. Vamos a leer Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. En la época del 1800, un pintor católico, Holman Hunt, pintó esta escena. Llamó a todos sus colegas, a sus amigos y expuso la obra. Muy hermoso, todos dijeron, es hermosa la pintura. Y uno de ellos le preguntó, es muy lindo, dice, pero te olvidaste el picaporte de la puerta. A lo que él respondió, ocurre que esta puerta tiene el picaporte del lado de adentro. Solamente se puede abrir del lado de adentro. Si bien es solamente una metáfora, a nosotros nos va a servir para entender mejor el corazón de Dios, el anhelo de Dios y el comportamiento de Dios con nosotros. Nosotros sabemos que tenemos que analizar cada texto en su contexto. La palabra de Dios se entiende por todo el logos de Dios, por toda la palabra. En este caso, tenemos que ver a quién está dirigida la carta. La carta está dirigida a la iglesia de Laodicea, en el contexto del mensaje del Señor Jesús a las 7 iglesias de Asia Menor. Estaba ahí el apóstol Juan preso en la isla de Patmos, se le presenta al Señor Jesús y le dicta estas cartas para que envíe a las 7 iglesias. Y en este caso se está refiriendo a la iglesia de Laodicea. El contexto histórico y social de la iglesia en ese momento era una iglesia tibia, así la cataloga el Señor Jesús. Una iglesia que se creía autosuficiente, ellos estaban bien en lo económico, pero era autosuficiente, no dependía totalmente de Jesús. Y esto es lo que representa la tibieza. Un poco me entrego a Jesús, pero otra parte de mi vida la manejo yo a mi parecer, a mi antojo, como a mí me parece. Y ese es un gran engaño que hacía que el Señor esté fuera de la iglesia. Por eso es que estaba golpeando. Y se creían que lo tenían todo, pero les faltaba lo más importante, les faltaba lo que no puede faltar, les faltaba la relación íntima, la relación personal, la relación única con Jesús. Y esto sí que es para todos nosotros. Hay algo que no puede faltar en tu vida, y es esa relación íntima, personal, del interior, del corazón, de cada uno de nosotros con el Señor Jesucristo. En estos tiempos que vivimos difíciles, se hace a veces dificultoso encontrar esos momentos de intimidad, esos momentos especiales que podemos tener con el Señor. Nos cuesta, no podemos congregarnos, no podemos vernos. Estamos en un constante estado de alerta, incertidumbre, estrés, preocupación, y todo eso atenta a nuestra comunión con Dios. Pero la intimidad con el Señor tiene que pasar por lo secreto. El Señor Jesús en Mateo 6:6 dice, tú, cuando ores, entra a tu aposento y a puerta cerrada, o sea, la intimidad, íntimamente, ora a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. Es importante ese momento de intimidad secreta con nuestro Señor Jesús, donde podemos exponer nuestro corazón y entregar toda nuestra vida en las manos de Él, y reconociendo lo que no estaba reconociendo la Odisea, la iglesia de la Odisea en este tiempo en el que el Señor estaba escribiendo, que es este versículo clave que el Señor nos dejó en su palabra: apartados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús es el Señor de toda nuestra vida. Completamente nosotros entregamos nuestra vida al Señor. Les decía, no podemos juntarnos para adorar al Señor Jesús.
no podemos reunirnos, no podemos tener comunión unos con otros, pero tenemos lo más importante, tenemos lo único que no puede faltar, lo tenemos al Señor Jesús ahí, siempre con el deseo de entrar en nuestra vida, con el deseo de cenar con nosotros, de compartir con nosotros. La cena tiene que ver con eso, con compartir, con hablar, con reír con vos, con llorar con vos, aún con estar en silencio con vos. Esos momentos cuando estamos delante de la presencia del Señor sin nada que decir, pero con el corazón sincero de decir: Señor, no tengo nada que decir, estoy angustiado, estoy mal, pero estoy aquí porque sé que vos estás acá conmigo. Esto es maravilloso. Decía que el Señor tiene el deseo de que nosotros abramos esa puerta. Esa puerta representa el corazón, la vida de cada uno de nosotros. Y decía que nosotros tenemos la facultad de abrirla, porque Él es un Señor que espera pacientemente ese momento. Él no nos fuerza a nosotros a abrir la puerta. Él no nos tira abajo la puerta para entrar en nuestras vidas. Muchas veces nosotros quisiéramos hacer eso con algunas personas, ¿no es cierto? Meterles por la fuerza al Señor Jesucristo, pero no es la forma que Dios tiene de obrar. Dios trabaja de otra forma con cada uno de nosotros. Lo que Él quiere es cenar con nosotros. Y la cena representa comunión. Esta palabra que se utiliza acá como cena es la palabra deipnon. Y no es cualquier comida. Voy a comer a la casa de alguien, como y me voy. Es una comida muy especial. Es la comida que se hace al último de la jornada. Es una cena donde el anfitrión, el que invita, prepara un montón de platos y él mismo es el que sirve, el que atiende, pero también es el que habla, el que tiene una relación, el que dirige de alguna forma ese momento de relax, ese momento de disfrute, ese momento de pasarla bien. Ese momento donde hay una interacción, como el Señor Jesús dice en su palabra: yo cenaré con Él y Él cenará conmigo. Yo seré su anfitrión y Él será mi anfitrión. Yo soy el que le sirve y el Señor Jesús es quien también me sirve. Es un momento muy especial de ida y vuelta, de relación, donde todos nosotros podemos con el Señor Jesús tener una comunión. Y esto tiene que ver también con lo que hablaba en el capítulo 17 Juan, cuando dice el Señor Jesús ahí orando por sus discípulos: yo quiero que sean uno, así como nosotros somos uno con el Padre, que también ellos sean uno con nosotros. La cena tiene que ver esto, con la comunión, con el relacionarse con Jesús, con el ser uno con Él. Entonces, oír su voz, abrir la puerta, cenar con Él, Él con nosotros, unirnos a Él, ser uno con Jesús. Pero el versículo 21 dice algo maravilloso. El versículo que sigue dice: el que venciere, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo me he sentado en el trono con mi Padre. Sí, escuchaste bien. Al que venciere esto, al que se arrepienta de esto que le estaba pasando a la iglesia de la Odisea, de dejar al Señor afuera de su vida, y acepte este llamado, abra la puerta de su corazón, dice: yo le daré que se siente conmigo en el trono. ¿Sabés lo que significa sentarse en el trono de Jesús? Para que el Señor Jesús esté sentado en el trono con el Padre, tuvo que haber primero pasado por la cruz y morir en la cruz, venciendo a la muerte, venciendo al pecado, venciendo las enfermedades, venciendo la maldad, venciendo al diablo. El Señor Jesús venció por vos y por mí. Sufrió la cruz para poder sentarse en el trono con el Padre. Ahora Él te dice: al que venciere, al que venza esto que estaba padeciendo la iglesia, yo le daré que se siente conmigo. Eso es gracia. No tiene que pasar lo que yo padecí, no tiene que sufrir la cruz. Solamente tiene que venir, abrir su corazón, vencer, arrepentirse
y sentarse conmigo en el trono. Esa es la gracia de Dios. Poder ser uno con el Señor Jesucristo y compartir con Él su victoria. Señor, te queremos agradecer por tu misericordia, por tu bondad, por tu amor. Queremos arrepentirnos, Señor, esta mañana y decirte, Señor, que queremos que seas el Señor de nuestras vidas. Te abrimos, Señor, la puerta a nuestras vidas para que vos seas Señor, que vos reines en nuestra vida, en toda nuestra vida, Señor. Que estés ahí cenando con nosotros y nosotros cenando con vos. Que podamos ser uno, así como vos oraste, queremos ser uno con vos, Señor. Queremos rogarte, queremos pedirte, Señor, esta mañana que llenes nuestro corazón con tu palabra, con tu amor, con tu gracia, con tu misericordia. Queremos relacionarnos íntimamente con vos y decirte que sos nuestro Señor. Gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por la vida abundante, gracias por la cruz. Que Dios te bendiga.